Un saludo fraterno, cordial, cariñoso a todos nuestros hermanos que son bienvenidos a este culto virtual de adoración. Estamos expectantes, como cada domingo, de adorar juntos al Señor y tener también un tiempo de reflexión en su palabra. Aunque hablar de esperanza en este tiempo puede ser tan difícil por la época de crisis que nos ha tocado vivir, podemos decir como cristianos que sí tenemos esperanza, fe, confianza en nuestro Dios. Como nos recuerda la palabra de Dios en Colosenses 1:27, que dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que si Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que nuestro estado de ánimo no decaiga, que sigamos confiando en nuestro Dios soberano y como sus hijos podemos ser esos instrumentos que compartimos esperanza. Esos instrumentos de esperanza. Y vamos a empezar entonces alabando a nuestro Dios. Invitamos al ensamble de nuestra iglesia para que nos guíe en este importante tiempo de adoración. Amén. Que Dios les bendiga. Llegó el momento de que ahora te pongas de pie ahí donde estás en tu lugar y que juntos le cantemos a Dios con todo el corazón. Únete con nosotros en este maravilloso tiempo. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará.
misma alegría. Bendice al Señor, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cántale con nosotros. Bendito seas Dios en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios cuando en el desierto estoy y sin rumbo camino voy. Bendito seas Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito seas Dios cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo parece bien. Bendito seas tú. Bendito seas Dios si las pruebas me hacen sufrir, como ofrenda me entrego a ti. Bendito seas Dios. Tomaré tus bendiciones y te alabaré. Si la oscuridad me encierra, siempre cantaré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Señor, tú puedes dar, también puedes quitar. Mi corazón dirá, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Señor, tu palabra dice que tú eres el más grande de todos, que todo lo que respira alabe a Jehová, que tu grandeza es inescrutable. Y venimos ahora a adorarte, Señor, a expresarte todo nuestro amor. Te bendecimos. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres
a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Reciban cordiales saludos cada uno de ustedes. Gracias a Dios por nuestro ensamble que nos permite elevar nuestras alabanzas al Todopoderoso, al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Porque todo lo que respira, alabe al Señor. Así que bendito sea nuestro Dios, que nos da tantos beneficios y no nos olvidamos de ninguno de ellos. Y ahora también queremos elevar nuestras oraciones a nuestro buen Dios a favor de las misiones. Y las misiones nos motivan, nos impulsan, nos mueven a orar, a dar y también a participar en ello. Y en este tiempo queremos orar por la obra en Panamá, la Iglesia Misión en Panamá. ¿Recordará usted quiénes están participando de esta misión en Panamá? Efectivamente, nuestros pastores Miguel e Ingrid Grazas. Ellos están en la Alianza Cristiana y Misionera de Brisas del Golf de Panamá. Así que tenemos que apoyarle con nuestro corazón, con nuestras oraciones, con nuestra participación conforme Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ellos están dejándonos motivos de oración. Pero primero, permítame también llegar a ustedes con esta palabra que el apóstol Pablo dejara en el libro de
Hechos de los Apóstoles, vale decir, cómo Pablo hacía la misión. Ahí Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, nos muestra cómo el apóstol llegaba a un lugar y específicamente entraba a predicar la palabra. Lo hacía en la sinagoga, lo hacía en las casas. Y cuando no le permitían estar en la sinagoga, entraba a alguna casa, como es el caso, por ejemplo, ¿no?, de la casa de Justo, uno llamado Justo. Y cuando él estaba en esta casa, salía a predicar a la sinagoga. ¿Y sabe qué, mi estimado hermano, hermana? Lo que sucedió es que el principal de la sinagoga, que estaba al lado de esta casa, se convirtió él con toda su familia. Y Dios le dijo al apóstol Pablo que se quedara allí porque tenía mucho pueblo. Y le dice así: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y sabe, el apóstol Pablo se quedó allí 1 año y medio equipando a los santos para la obra del ministerio. Y es así entonces como también nosotros lo aprendemos. Tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio, levantar una iglesia a partir del equipamiento de los hijos de Dios, levantando nuevos líderes, nuevos servidores para su gloria. Así que oremos por Panamá, por la obra misión en Panamá. Cierre sus ojos, acompáñeme con esta oración. Señor, te damos gracias por la vida de tus servidores, tus siervos, Señor, el pastor Miguel y su esposa Ingrid, que están, Señor, sirviéndote en este país de Panamá. Y, Señor, rogamos por estas peticiones que ellos tienen, para que, Señor, le dé sabiduría a esta pareja pastoral a fin de guiar al pueblo de Dios, a la iglesia que ellos pastorean, puedan guiarle al crecimiento y puedan guiarle, Señor, al bienestar de sus vidas personales y al bienestar de sus vidas familiares. Por supuesto, guiarles con la palabra tuya, Señor, para que ellos sigan evangelizando y sigan también haciendo crecer la obra. Señor, rogamos por la economía de esta iglesia, porque también han sufrido, Señor, los estragos de esta pandemia. Rogamos para que la economía de este país pueda ser beneficiosa y que nuestros hermanos, Señor, que asisten a la iglesia y los que asistirán a esta iglesia tengan también los recursos para el sostenimiento de la obra. Rogamos de igual forma, Señor, por esta circunstancia que se están viviendo de alegría, de gozo y de bienestar. Es decir, hay testimonios de fe. Qué hermosa experiencia de ver a 12 hermanos nuestros efectivamente bautizándose. 12 nuevos creyentes que estarán dando su testimonio de fe. Ahora rogamos, Señor, también por el nuevo liderazgo que se está levantando para el 2021. Ayúdale, Señor, en la preparación también del liderazgo. Gracias, Señor. Rogamos por la pronta reapertura de la iglesia también, porque entendemos que están preparándose todos los protocolos para que se pueda reaperturar la iglesia. Ayúdale, Señor, con esta tarea. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos todo el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y ahora vamos a invitar a nuestros pastores Alfonso y Silvia Insúa, quien tiene algo importante para nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Gary, por la oración por nuestros misioneros. Ahora tendremos anuncios importantes para nuestra iglesia. Sí, hermanos, continuamos recibiendo el kilo de amor, seguimos recibiendo donaciones de víveres no perecibles para aquellos hermanos que lo necesitan. Puedes traer estos víveres a la iglesia o también puedes depositar 30 soles en la cuenta del BCP que a continuación aparece para poder armar las canastas para nuestros hermanos y así poderlos ayudar. También sigamos participando en el tiempo del TCD, tiempo de secreto con Dios. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, unámonos vía Facebook o YouTube en el tiempo de oración de la iglesia. Y los días domingos continuamos con nuestros 4 servicios dominicales, 8 de la mañana, 9:45, 11:30 y 6:30 de la tarde. Así que síguete conectando con nosotros y avísale a otros hermanos o a otras personas
que puedan también conectarse a estos servicios de adoración, de alabanza y de poder compartir la palabra del Señor. Y Silvia, hay una noticia muy importante y la tomamos con mucha cautela. Reiniciamos pronto nuestros cultos presenciales y esperemos en oración este anuncio y los anuncios que vamos a ir dando para la reapertura. Pero hermanos, lo vamos a hacer respetando todos los protocolos de bioseguridad que nos piden nuestras autoridades. Para esto nosotros y ustedes debemos cumplir con nuestra parte y ser de testimonio, asumiendo los cuidados debidos. Protocolo para la reapertura de iglesias locales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. La realidad que nos toca vivir nos lleva a tomar medidas de protección para toda la familia de la iglesia y para cuidar la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Se tomarán las siguientes disposiciones. La realización de los cultos virtuales y presenciales se podrán mantener de forma simultánea, permitiendo a los miembros de la iglesia usar alguno de estos medios. La duración de los cultos presenciales será definida según indicaciones del gobierno. De realizarse varios cultos presenciales el mismo día, estos deberán mantener un tiempo prudencial de separación para permitir la limpieza y desinfección de las áreas usadas o por usarse. En las reuniones, se permitirá el acceso a las instalaciones solo a personas usando mascarillas. Asimismo, la iglesia proveerá de jabón, alcohol en gel y mascarillas a quienes lo requieran. El equipo de anfitriones o ujieres deberá estar compuesto por personas no mayores de 40 años, además que no sean vulnerables por enfermedades preexistentes. El control de ingresos será escalonado. Los encargados se ocuparán de que se acceda ordenadamente y evitando aglomeraciones. Al ingresar se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de calzado, así como un control obligatorio de la temperatura antes del ingreso. La distancia de separación personal dentro de las instalaciones será de 1,5 metros, distancia que también se aplicará a la ubicación de las sillas. Y de ser necesario, se marcarán los asientos utilizables en función del aforo máximo permitido. Se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables o de la tercera edad, así como a quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que hayan tenido el virus e insistan en participar deberán acreditar su alta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, en cada reunión deberá estar presente un equipo de profesionales de la salud. Asimismo, se ubicarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene, siempre de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Para los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas, se habilitarán buzones para sobres y números de cuenta de la tesorería de la iglesia local. Todos los miembros del servicio de la iglesia contarán con la indumentaria de protección completa. Cada iglesia deberá tener un protocolo de actuación propio, siempre tomando en cuenta las particularidades de su congregación. Con estas disposiciones y de manera unida, podremos afrontar este momento que nos toca vivir. Es nuestro deber cumplir con ellas como testimonio de una iglesia que, a pesar de las circunstancias, no se detiene, sino que sigue dinámica y activa, cumpliendo la obra del Señor. Sí, amada iglesia, sabemos que queremos abrazarnos y saludarnos con un apretón de manos, pero por ahora solo nos saludaremos con una gran sonrisa en nuestros ojos. Para esto tenemos que tomar las medidas de seguridad. 1. Tenemos que tomar el distanciamiento social requerido, tanto afuera de la iglesia, o sea, al entrar, y también dentro de nuestra iglesia. 2. Tenemos que tener siempre nuestra mascarilla. Y no solamente nuestra mascarilla, sino también tendremos nuestro protector facial. Y 3, todos cargaremos algún desinfectante de manos, de bolsillo con nosotros. También queremos anunciarles por seguridad de ustedes de que nuestros hermanos mayores de 65 años y aquellas personas en general vulnerables deben quedarse en casa y continuar con nosotros
a través de la manera virtual, a través del Facebook y también del YouTube. Como también no podrán asistir los niños menores de 12 años, qué pena, no voy a poder abrazar a las hijitas de Cucho, de Rick, pero hermanos, también debemos tener la disposición de poder cumplir con las normas, dejándonos tomar la temperatura, desinfectar las manos y el calzado y seguir todos los requerimientos del personal de seguridad de la iglesia. Les estaremos informando el día que reiniciamos y ahora los dejamos con la lectura de la palabra a cargo de nuestro pastor Edgar Taxa. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Alfonso y hermana Silvia, por compartir con nosotros los anuncios. Y gracias también por darme la oportunidad de dirigirme a la amada Iglesia de Pueblo Libre. Queridos hermanos, reciban un saludo especial de mi parte y quiero en esta ocasión compartir la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer la porción que está en la carta primera de Pedro, el capítulo 3, del versículo 13 al 18. Dice la palabra: Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Dios añada la bendición a su palabra y en esta ocasión invito a nuestro pastor Roger Vergara en la predicación de la palabra. Bendiciones. Gracias, Pastor Edgar, por la lectura bíblica. Continuamos con la serie Esperanza y Consuelo, basado en la epístola del apóstol Pedro. Hoy nos toca el capítulo 3, como se ha leído, versículo 13 al 22. Hemos titulado este tema Somos instrumentos de la esperanza. Todos los creyentes partimos de una premisa, que tenemos una oportunidad de cumplir la misión o el plan de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, Dios quiere darle dirección a nuestra vida. Y por supuesto, nuestra misión en la vida está relacionada con ese llamado de Dios. Ahora, Pedro está queriendo alentar a estos creyentes que están desanimados, desalentados, porque el sufrimiento está agobiando su corazón y necesitan retomar la perspectiva de su vida cristiana. Ya en el capítulo 2, versículo 12, nos había mencionado que una causa del sufrimiento en la vida cristiana es un gran motivo para glorificar al Señor por las buenas obras que ellos podrían estar haciendo. Ahora, el enfoque del sufrimiento tiene un propósito diferente en este texto, porque complementa la anterior, porque nos llama a hacer lo correcto a pesar de las dificultades. Por eso, el apóstol Pedro quiere darles una motivación, dirección e inspiración en Cristo como instrumentos de Dios. Vamos a ver 3 aspectos importantes de esta propuesta del apóstol Pedro. En primer lugar, nos dice que debemos ser instrumentos motivados por el bien. En los versículos 13 y 14, Pedro tiene una motivación poderosa para estos cristianos, porque al sufrir, ellos están afectando su buena conducta, pero nos dice que tenemos que aprender a reaccionar bien frente a las dificultades que podemos estar pasando. Propone 3 principios. En primer lugar, para ser un instrumento motivado por el bien, nos menciona y nos dice la protección del bien. Es decir, ¿quién es aquel que nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Una pregunta en el versículo 13
donde Pedro nos está dando una argumentación en contra de darse vencido frente al sufrimiento. Es una pregunta retórica y la respuesta es obviamente negativa, porque ¿quién? Nadie. Pablo hizo una pregunta parecida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. La respuesta, nadie. Porque, como decía el gran reformador Juan Knox, con Dios de su lado, el hombre siempre será mayoría. Entonces, el ideal es que ellos sigan fuertes en la fe para seguir dando batalla, haciendo el bien. Pedro no excluye la posibilidad de que los cristianos sufran algún daño físico, psicológico, moral, material, pero que no olviden que Dios está con ellos. Eso significa que su conducta cristiana debería seguir honrando a Dios y dando testimonio de su fe a pesar de las dificultades que pueden estar pasando. Es decir, Él nos está diciendo que hay que seguir gastando energías para hacer el bien a pesar de todo. ¿Queremos ser instrumentos motivados por el bien? Notemos el segundo aspecto, la bendición de la justicia. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro está reconociendo la posibilidad de sufrimiento como algo real, pero también a la vez nos está diciendo que es poco probable. Tiene que ver con el uso que está haciendo de la palabra griega. Está enseñando que si sufren por amor de Cristo, por ser fervorosos para hacer el bien, en realidad no perderán. Porque allí está conectando su reflexión sobre el sufrimiento, pero relacionándolo con una conducta que en un cristiano está llamado a hacer lo correcto, lo moralmente aceptable como cristiano, pero lo debe considerar como un privilegio. ¿Por qué? Dice en el mismo versículo 14, bienaventurados sois. Es decir, hay como una bendición detrás de todo aquello que nos está convirtiendo la vida en algo difícil de sostener. Note que esta semejanza de la bienaventuranza tiene relación con lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es una forma de encontrar la dicha de sufrir por la causa de la fe o de Cristo, porque finalmente hay una promesa de bendición, una recompensa, dice el reino de los cielos. Así que esta bienaventuranza que menciona Pedro también es una promesa de bendición para el creyente. Es decir, nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús. Noten 1 Pedro 3:18 también dice, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Y esto asegura que hay una bendición detrás de la prueba. También lo mencionó el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Estás notando que esto es importante en nuestra vida? Saber enfrentar las dificultades y las pruebas en nuestra vida. ¿Está produciendo ese fruto en tu vida? El fruto de la fe, de glorificar a Dios, de la paciencia y la constancia en nuestra vida. Esto es algo que podrías notar en tu corazón si es que estuvieras atento a esta posibilidad de lo que Dios pueda estar haciendo con tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? Algo que tú necesitas tal vez aprender. El tercer principio, la valentía de la fe. Notas que el versículo 14 dice, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Aquí Pedro otra vez está usando, como alguna vez lo ha hecho, un texto del Antiguo Testamento. Isaías 8, 12, 13 dice, en la versión NTV, no llames conspiración a todo lo que ellos hacen, ni viváis aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar.
Pedro está haciendo una referencia clara al Señor para fortalecer la fe de estos creyentes. Y Pedro describe dos tipos de temores: el subjetivo, el interior, y el objetivo, personas que pueden estar causando este temor en nuestra vida. Pero nos está diciendo que ambos no deben tener lugar en nuestra vida, porque nuestro temor o nuestro miedo es al Señor. Eso en el sentido de reverencia, respeto, sometimiento, disposición a la voluntad del Señor. Si ellos, los cristianos de aquella época, estaban siendo por alguna razón amenazados, no deben permitir que eso los turbe, porque otra vez está recordándoles que nuestro temor es el Señor y solo a Él debemos temer y respetar. Entonces, Pedro quiere que este privilegio de entender el sufrimiento como un acto de fe, como un acto de sometimiento al Señor, más bien no debe llenarnos de temor, sino más bien de gozo, reverencia y respeto al Señor. ¿Para qué? Para que esto no nos turbe en el corazón. Entonces, esta es una propuesta para que ellos sigan siendo valientes en el Señor y sigan confiando en el Señor, que soberanamente tiene bajo control todo esto que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. El segundo gran principio que nos menciona aquí en este texto el apóstol Pedro es que debemos ser instrumentos dirigidos por la esperanza. En el versículo 15, Pedro les está dando un propósito al sufrimiento. Pedro tiene en mente una vida dedicada, comprometida a la propagación de la fe. Para muchos de nosotros tal vez no vemos un gran propósito en sufrir o tener grandes dificultades. Es posible que en algunos casos nos produzca enojo, resentimiento, desazón, frustración. Pero aquí Pedro, note, le está dando una razón de esperanza para ir más allá de ellos, sin dejar que pase por ellos. Propone 3 principios. Si nosotros queremos ser instrumentos dirigidos, inspirados por la esperanza, en primer lugar debemos tener el corazón santificado. El versículo 15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y otra vez Pedro está usando el texto de Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. En este caso, Pedro está usando la palabra Señor para vincularlo con la palabra santificar. Eso quiere decir que cuando reconocemos a Cristo como Señor, le damos el lugar soberano de honor en nuestro corazón, le estamos dando un lugar especial y lo estamos santificando en nuestra vida. Entonces, ¿quién es el que nos santifica? Cristo es el que nos santifica, cuando ocupa el lugar central de control, de dirección de nuestras vidas. Entonces, si el Señor, es el centro de atención espiritual, emocional, familiar, físico, laboral, etc., los creyentes debemos entender que Cristo es el centro de nuestra vida. Y cuando le damos ese lugar de honor, obviamente al Señor estamos dando ese lugar de dirección y de instrucción directa sobre nuestra vida para que Él sea santificado en nuestros corazones. El segundo principio para ser instrumento que da esperanza, debemos prepararnos para dar razón. Versículo 15 dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Pedro quiere que los creyentes puedan tener un tipo de preparación consciente e intelectual para explicar razonablemente nuestra fe. Es una exhortación para que los cristianos respondan valientemente a las oportunidades que tengan de hablar en el Señor. No está hablando, note, de disposición, sino está hablando aquí en este primer aspecto de preparación. La palabra preparados viene del griego getoimos, condicionamiento, ajustado, listo, presto. Y también la palabra defensa, ¿no?, que viene del griego apología, que significa defensa verbal o discurso en defensa. Ambas palabras nos quieren decir que debemos estar listos para dar a conocer al Señor con argumentos de la fe.
Para eso, nosotros como iglesia hemos creado AXI, la Escuela de Apologética Cristiana Internacional, para poder estar preparados y ser buenos defensores de las enseñanzas de las Escrituras. Aquí Pedro nos dice que también se trata de tener una buena actitud, porque al dar a conocer nuestra fe con mansedumbre y reverencia, es decir, con amabilidad y respeto, entonces allí estamos sinceramente también dando a conocer nuestra fe, no solo en palabras, sino también en conducta y en carácter. Por eso dice también Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Estaremos preparados, listos para presentar defensa de nuestra esperanza? Eso es algo que debemos trabajar en nuestra vida. El tercer principio, la esperanza viva. Note que el versículo 15 también dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro quiere que estén preparados siempre. La oportunidad de indagar acerca de la fe de una persona puede llegar en cualquier momento. Entonces Pedro tiene en mente una clara idea que esta esperanza viva es la que debe llenar nuestro corazón y debemos estar listos a compartirla. Como dijo en 1 Pedro 1:3, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? Note usted, lo relaciona como un fruto de la salvación. Y podemos de esa manera dar razón o argumentos con conocimiento acerca de la esperanza que hay en nosotros en Cristo Jesús. Esto es importante. Esta esperanza viva, note usted, está relacionada con nuestra salvación. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice, así que preparen su mente para actuar y ejercer el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Note usted allí que esta es una enseñanza importante. Es la respuesta de esperanza que hay en nosotros y Pedro quiere que la compartamos. Como hemos leído, Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Obviamente esto significa que debemos marcar la ruta de nuestra vida, mantenernos firmes en esa esperanza viva, porque esta salvación que Cristo nos ha dado, tenemos que compartirla. ¿Estás listo a compartirla? Bueno, esa es la enseñanza del apóstol Pedro. El tercer principio importante es que nos llama a ser instrumentos inspirados por Cristo. Los versículos 16 al 18 les pone un ejemplo supremo. Les presenta a Cristo como un modelo de vida. Y propone aquí 3 principios importantes para ser instrumentos inspirados por Cristo. Primero, con una buena conciencia y conducta en Cristo. El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro quiere que sean cristianos, o que menciona aquí, primero tengan una buena conciencia, una limpia conciencia. Como también lo dijo el apóstol Pablo a los miembros del Sanedrín que lo estaban cuestionando. Varones hermanos, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 23:1. Pablo está diciendo que entendió lo que era vivir una vida sin pecado, lo que era confesar lo que podría ser una tacha en su vida, arrepentirse de haber hecho esas cosas y cambiar el rumbo de su vida. Una buena conciencia es una construcción de principios espirituales en nuestro corazón. Y los cristianos que tienen una conciencia limpia, una conciencia buena, son motivados a consagrarse a Dios y obedecerle al Señor. Esto es lo que nos dice también el apóstol Pablo. Entonces, aquí nos damos cuenta que cómo hemos llevado nuestra vida de fe, cómo hemos sido libres para practicar nuestra fe en el Señor, y eso se va mostrando
en una buena conciencia y una buena conducta, como nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pablo también nos da una pauta de cómo actúa la conciencia en nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, en la versión NTV dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen la ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia, note, su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. En cambio, la mala conciencia produce culpa, vergüenza, duda, temor, ansiedad, angustia, nos quita la paz del corazón. El efecto de esta buena conciencia y conducta en el Señor finalmente producirá una reacción en ellos, dice el apóstol Pedro. Se avergonzarán los que calumnian vuestra buena conducta. Y note que esta reacción que están haciéndonos conocer el apóstol Pedro y haciéndonos notar, tiene que ver con Isaías capítulo 5, versículo 20, porque allí también hay un llamado de atención a aquellos que critican o buscan injuriar o acusar indebidamente a las personas que están haciendo lo correcto, no como si fuera algo malo. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero Cristo es glorificado por la buena conducta y conciencia de los creyentes. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 12 NTV dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzga al mundo. Entonces Pedro nos dice que en un momento del plan de Dios, los incrédulos o personas que critican la vida cristiana serán avergonzados por la conducta de estos creyentes que han sufrido, pero eran inocentes. El día que Dios los juzgue los corazones, ellos serán honrados y los otros avergonzados. El segundo principio para ser inspirados por Cristo como instrumentos de Dios, nos dice que es padecer haciendo el bien. El versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro quiere que los creyentes valoren el principio de hacer el bien, aun si por causa de eso tuvieran que padecer o sufrir, si la voluntad de Dios así lo permitiera. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Está haciéndoles un llamado a seguir confiando en Dios, que controla todo lo que sucede en la providencia del Señor, que Él nos guiará y dirigirá nuestra vida hacia aquel fin o propósito o plan que tiene para cada uno de nosotros. Como sabemos, el propósito del sufrimiento en la Biblia es que crezcamos, es que maduremos, es que aprendamos lecciones, es que nos santifiquemos y sobre todo también entendamos que Dios nos está llamando a servirle de tal manera que ese sufrimiento lo glorifique por nuestra buena conciencia y buen testimonio. Para Pedro está implícito aquí también el día que el Señor juzgará los corazones de los hombres, tanto creyentes como no creyentes, y aquí nos dice que empezará por la casa de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 15 al 17 en NTV dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, pregunta, ¿qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios? Mi hermano, ¿estás dispuesto a padecer por el bien, por luchar, por hacer las cosas correctas y sobre todo por Cristo? Esto es algo que debes responderte en tu corazón. El tercer principio que nos dice aquí el apóstol Pedro es que Jesús padeció
para llevarnos a Dios. El versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esto significa que debemos valorar la muerte de Cristo para llegar Él a facilitar nuestra salvación, como dice, para llevarnos a Dios. Y aquí 3 palabras que quiero comentar. En el versículo 18 dice padeció, y aquí nos habla en primer lugar del sufrimiento, porque también Cristo padeció. Esto Pedro lo pone como ejemplo para alentarnos, porque Cristo padeció de manera injusta. Si usted nota en 1 Pedro 1, 10 y 11, versión NTV, dice, los profetas se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando le dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. ¿Qué pasó? Dios lo exaltó al Señor Jesucristo después del sufrimiento en la cruz y ahora está sentado en la majestad, en la altura de los cielos. Ahora, esto nos está diciendo Pedro. También de la misma manera los creyentes, el Señor les dará victoria y bendición. En el capítulo 3, versículo 22 de Primera de Pedro dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en lugar de honor al lado de Dios. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Note aquí que el verbo sufrir, padecer, aparece 11 veces en el texto de Pedro y que le da un uso repetido. ¿Por qué? Porque entiende que es parte de la vida cristiana, pero también es parte de las bendiciones venideras que el Señor ha prometido a sus hijos. Entonces, el sufrimiento de Jesús o el padecimiento de Jesús en la cruz es irrepetible, pero fue suficiente una sola vez para salvarnos. Como dice Hebreos 7:27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados. Ahora, este sacrificio de Jesús tiene validez perpetua y es suficiente para salvar a todos. No es necesario repetirlo, como dice el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si algo nos toca sufrir por causa de la fe, no debemos desalentarnos o desanimarnos. Esta es la exhortación del apóstol Pedro, sino por el contrario, debe ser la causa de fortaleza para seguir proclamando el Evangelio. La segunda palabra que está aquí es la palabra justicia. En el versículo 18 dice el justo por los injustos. Pedro está haciendo una declaración para afirmar la inocencia de Jesús, la perfección de Jesús, la santidad de Jesús. Note lo que dice Hebreos 7:26 en NTV. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Es decir, aquí se certifica que la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros fue suficiente para nuestra salvación. Por lo tanto, podemos decir que Jesús es justo, Jesús es santo porque no cometió pecado. Y Cristo tomó los pecados nuestros de gente injusta y tomó nuestro lugar. Y aquí nos hace notar que Cristo sufrió por los injustos, no sufrió por el justo. Otra vez un pensamiento que coincide con el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, en NTV dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por Dios, por medio de Cristo. Es decir, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar los pecados de muchos. El resultado es que podemos experimentar su salvación. Es decir, Cristo fue tratado en nuestro lugar como pecador. Pedro también lo menciona en 1 Pedro 2:24 en la versión NTV. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto.
Por sus heridas ustedes son sanados. ¡Qué bendición! Es que la palabra del Señor nos recuerde que el Señor, el justo murió por los injustos para que nosotros podamos experimentar la sanidad que Él logró en la cruz para nosotros, para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Eso es lo que produjo su muerte sustitutoria. Entonces, si has entendido, mi hermano, que fuimos salvos por la justicia de Cristo Jesús, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? Respóndele eso al Señor. La tercera palabra que me llama la atención es llevarnos. Dice el versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pedro nos hace notar nuevamente que el propósito de la muerte de Cristo es nuestra salvación. Y Pedro nos explica y habla que Cristo fue el que quitó el obstáculo que nos separaba de Dios, que es el pecado. Entonces nos lleva a Dios en el sentido espiritual, completo y definitivo en la vida eterna. Entonces, cuando menciona muerto en la carne, se está refiriendo a su muerte violenta en la cruz. Y cuando dice vivificado en el Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a la vida interior esencial de Jesús, es decir, su propio Espíritu. A diferencia de su muerte física, por la cual estuvo 3 días muertos, su Espíritu, su deidad siguió con vida, existiendo y existiendo por la eternidad. Entonces, en el sentido espiritual, Cristo también restauró el camino de la comunión y nos hizo aceptables para con Dios. Como dice Marcos 15, 37, 38, tal vez te ilustre esta verdad. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Esto lo entendieron los judíos de su tiempo como que había un nuevo camino hacia el santuario y la presencia de Dios. Y eso significaba en la muerte de Jesús el camino de acceso, de comunión, de compañerismo, de cercanía con el Señor. Por eso cuando encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 18 que dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Mi hermano, tenemos ese camino abierto para acercarnos a Dios. Y Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos tener esta comunión con el Señor y tengamos acceso a su presencia. Como también este versículo que seguramente lo sabes, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Este es el camino que Él estableció y por eso Él quiso hacernos instrumentos inspirados por la vida de Cristo para que nosotros seamos útiles. Nosotros podamos ser esos instrumentos que llevan la salvación a aquellos que lo necesitan por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerte aquí notar estos desafíos del apóstol Pedro para ser instrumentos de esperanza. 3 cosas nos ha mencionado. En primer lugar, que debemos estar motivados para hacer el bien. Y nos menciona 3 motivos importantes, ¿no? Hacer el bien, lo correcto, nos protege de parte de Dios. También nos dice que hay una bienaventuranza, hay un privilegio, hay una recompensa, hay una bendición de parte de Dios si por alguna razón nos toca sufrir por causa de la fe. Y también nos dice que debemos ser valientes en nuestra fe, debemos ser vencedores, que debemos superar los temores porque tenemos que seguir manteniéndonos firmes en la fe. El segundo aspecto que hemos hablado es que debemos ser conscientes porque hemos sido dirigidos por la esperanza de Dios. Y nos da 3 razones, 3 motivos. En primer lugar, la esperanza se fundamenta en un corazón santificado, un corazón consagrado, un corazón donde Cristo es el centro de nuestra vida. Y debemos estar preparados para dar esperanza, razón de lo que nosotros creemos o nuestra esperanza en Jesús. Eso, mi hermano, es lo que el Señor espera que tú cultives en tu corazón. Y tercero, debemos mantenernos firmes en la esperanza de la salvación. Y por último, nos ha hablado el Señor también de que debemos tener una buena conciencia y una buena conducta en Cristo, basada en la obediencia a Dios, la consagración a Dios y reconocimiento de la soberanía de Dios. También hemos hablado que el cristiano se fortalece, cambia, se purifica cuando hace el bien o lo correcto, porque al final, cuando nos toque sufrir por alguna razón, si fuera así, al final Dios será glorificado.
Y el propósito del Señor, recuerda, ha sido llevarnos a Dios, restablecer la comunión con Dios, quitar el obstáculo que era el pecado, para que ahora por medio de Cristo podamos conocer la persona de Dios y podemos disfrutar de su presencia. Si esto ha tocado, ya ha llenado tu corazón, mi hermano, yo quiero animarte a que tengas un tiempo de oración conmigo para acercarnos al Señor. Dile así: Padre Celestial, queremos en el nombre de Jesucristo unirnos en tu mismo espíritu. Tu palabra nos dice que tú nos has dado acceso por lo que Cristo hizo en la cruz, y tu Espíritu Santo nos ayuda a tener comunión contigo. Permítenos, Señor, llenarnos de tu palabra, entender que hemos sido llamados para ser instrumentos en tus manos para bendecir a nuestra generación. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús, agradeciéndote por este tiempo de reflexión en tu bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero también queremos dirigirnos a aquellos amigos que han estado interesados escuchando la palabra del Señor, para animarles a acercarse a Jesús. Él nos ha dado un camino de acceso. Ese camino de acceso, de retorno, de reconciliación con Dios y de acercamiento al Señor es por medio de Jesús. Así que, mi amigo, yo quiero animarte a que tú también recibas tu corazón al Señor. Dile así en tu corazón: Señor, te doy gracias por haber tomado mis pecados, mis injusticias en tus manos y haberme dado tu perdón y también tu salvación. En este momento decido recibir a Jesús en mi corazón y darle un lugar de honor para que Él guíe mi vida conforme a tus propósitos y tus planes. Señor, me encomiendo en tus manos, muy agradecido. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si hiciste esta decisión, tienes dos oportunidades y caminos que tomar. Número 1, puedes escribirnos a ese número de WhatsApp que sale allí en los comentarios en este momento, como también puedes acceder también a ese link de Zoom, donde un grupo de pastores y líderes te podrían estar esperando para tener un momento de conversación contigo. Que Dios te bendiga. Mis hermanos queridos, un fuerte abrazo. Manténgase firmes en oración en el Señor. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias, Pastor Roger, por esta hermosa palabra de Dios. Palabra que nos alienta, que nos conforta y que nos desafía también. Y estimados hermanos, rogamos al Señor que nos siga dando la capacidad, la fortaleza también de seguir sembrando para su obra, ¿verdad? Así que vamos a dar también de lo mucho que el Señor nos bendice, porque esto es el principio para todos nosotros. Así como Dios tiene un corazón que nos da, y en nuestro Padre tenemos que imitarle también a Él. Me impresiona muchísimo las iglesias en Macedonia, como el apóstol Pablo da testimonio de que ellos daban para la obra del Señor. Mire lo que dice el texto en el capítulo 8 de 2 de Corintios, ¿no? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una iglesia generosa y que daba al Señor aún mucho más allá de sus fuerzas. Adoremos a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Acompañémonos, por favor, en esta oración. Señor, te damos gracias, de veras, muchísimas gracias por las fuerzas, por los recursos que pones, Señor, a nuestro alcance. Gracias por darnos, Señor, todo aquello que permite nuestro sostenimiento diario en nuestros hogares. Rogamos, Señor, que nos hagas buenos administradores. Ayúdanos a ser buenos administradores. Pero queremos adorarte con lo que hemos traído para ti, con lo que hemos separado para ti. Y si la iglesia Macedonia nos da un gran ejemplo, que aún en grande prueba y tribulación que vivían, ellos seguían dando para tu gloria. Señor, permítenos también a nosotros tener este privilegio de dar para la extensión del reino de los cielos. Gracias, Señor, recíbelo. Lo damos con todo nuestro corazón, con agradecimiento y profundidad de nuestro agradecimiento, de nuestra alma, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias, hermanos. Quiero animarles también a seguir adorando a nuestro Dios y elevando nuestros cánticos al Señor a través de las siguientes alabanzas. Que Dios les bendiga, que pase un día bendecido con la presencia del Señor. Adoremos juntos y alabemos a nuestro Señor. Jesús.